Hola, soy Lidia Monsalvo, bienvenidos a su programa de Ciencias Jurídicas. El día de hoy nos acompañará el doctor Cuauhtémoc Recendis Núñez, quien nos platicará sobre nuestro código de ética y los aspectos generales que lo rodean. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Monsalvo y les doy la más cordial bienvenida al programa de Ciencias Jurídicas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Recendis Núñez con un tema que es muy importante y toral para nuestro colegio, el cual es el Código de Ética, aspectos generales. Bienvenido, Cuauhtémoc, y felicidades, pues Cuauhtémoc es nuestro Premio Nacional de Jurisprudencia 2020. Es un gusto que estés con nosotros, Cuauhtémoc. Muchas gracias, Lidia, gracias por la invitación. Vamos a platicar acerca de este tema y estoy a tu disposición, lo que tú me digas. Gracias, Cuauhtémoc. Y me gustaría iniciar esta plática preguntándote un poco sobre la historia de nuestro Código de Ética, sobre los antecedentes. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Bueno, mira, yo creo que la memoria del colegio es fundamental para la comprensión del por qué hacemos lo que hoy hacemos, ¿no? Déjame remontarme al año de 1929 en que se fundó la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En ese momento, en la escritura constitutiva, se enunciaron una serie de principios que constituían la guía de acción para los abogados. En 1945, cuando se aprobó la primera ley de profesiones, la Barra se convirtió en un colegio profesional. Desde las discusiones de la ley, que duraron casi un par de años en el Congreso, y después de la aprobación de la ley, se suscitaron en lo interno una serie de discusiones para, primero, propiciar que la ley fuera publicada, porque la ley fue aprobada unos meses antes y no había sido publicada. Una vez publicada en mayo del 45, la Barra modificó sus estatutos sociales y entonces, como la misma ley, a impulso de los barristas, había previsto la emisión de un código de ética para regular a los colegios profesionales, entonces la Barra se dio a la tarea de elaborar ese código. Desafortunadamente tenemos poca información acerca del desarrollo de las discusiones para la formación de este código. Yo tuve la fortuna, por mi curiosidad, de irme a buscar las actas de los consejos directivos de esos años y encontré alguna información que me parece que es una información rescatable. De esto yo diría tres cuestiones. En primer lugar, la Barra era una organización todavía en ese momento muy pequeña, tardó un poco más de un año desde la emisión de la ley hasta su registro como colegio profesional para agrupar a 100 abogados, ¿sí?, que era el requisito que fijaba la ley en ese momento para la autorización. En ese momento entonces se dieron a la tarea de discutir y hay ciertas referencias de que los presidentes de esos bienios, porque la Barra ha conservado la presidencia del colegio cada 2 años, que fue don Trinidad García y don Gustavo R. Velasco, trabajaron en la formulación del código. Pero tuvieron también una gran participación don Carlos Sánchez Mejorada y don Pablo Macedo. Esta referencia la encontré porque justamente estando en ese proceso de discusión se suscitaron 2 congresos internacionales. Uno para la Federación Interamericana de Abogados, la FIA, en Lima, en donde se discutió el Código de Ética para la Federación, utilizando como referencia el proyecto elaborado para la Barra Mexicana. Y luego en Holanda, para la International Bar Association, en donde el Código de Ética también tuvo como origen el proyecto del Código Mexicano. Entonces, esto me permitió identificar con toda precisión
que no fue sino hasta 1948 en que el código fue aprobado. ¿Sí? ¿Te refieres a nuestro primer código? El primer código. Ya tenemos el de 2017, en el cual participaste en la comisión redactora, ¿correcto? Así es. En 1948 quedó aprobado y de ahí hasta 2012, ¿sí?, el código permaneció prácticamente intocado. Sí hubo algunas reformas mínimas, alguna importante, por ejemplo, para permitir la asociación de los abogados con profesionistas de otras especialidades, pero en realidad el código permaneció siendo el mismo de 1948. Es un código que me parece de una gran importancia, no solamente porque sirvió de modelo para los códigos que se han aprobado en el país, sino porque además sirvió de modelo para códigos internacionales. Entonces fue un paradigma, digamos, dentro de los códigos de ética. Y a su vez, perdón, Cuauhtémoc, tengo entendido que a su vez nuestro código también tiene como antecedente el haber buscado en otros códigos a nivel internacional, ¿no? Sí. Nos hemos basado en otros códigos. Mira, ahí es donde yo creo que está, respecto de ese código de 1948, nuestra deficiencia en la determinación de qué se tuvo en cuenta para su elaboración, porque evidentemente sí hay una referencia que se puede hacer, ¿sí? En 1908, por ejemplo, la American Bar Association aprobó sus cánones de ética que seguramente fueron considerados porque los abogados lo conocían, ¿sí? Claro. Pero hay muchas normas pues que vienen de siglos atrás, ¿no? Entonces, yo siempre acostumbro citar a las 7 partidas porque ahí vamos a encontrar, si las leemos con atención, muchas normas que después se convirtieron en normas del Código de Ética. Entonces, me parece que es muy interesante tener en cuenta esos antecedentes, aunque desafortunadamente yo no haya encontrado, no sé si existan, no sé si alguien los tiene, documentos que reflejen esas influencias o esas consideraciones que tuvieron los redactores originales del código, ¿no? Claro, pero al final, y recuerdo haberte escuchado en varias conferencias que has dado, aquellas virtudes y principios que recoge nuestro código son aquellas conductas como socialmente permitidas, como socialmente aceptables. Y me gustaría que después de nuestro corte nos platicara sobre estos principios y estas virtudes. Claro, vamos a retomar ese punto y vamos adelante. Vamos a un corte. Gracias. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
bienvenidos y puro Sinaloa. Estamos de vuelta en nuestro programa Ciencias Jurídicas. Cuauhtémoc, ¿me seguías platicando, por favor, de la historia de nuestro código? Mira, querría cerrar ese punto diciendo lo siguiente. Nuestro código, decía yo, fue muy importante, sirvió de modelo para todos los códigos en nuestro país. Se enseñó en aquellas escasas clases en donde se ha enseñado la ética profesional, se enseñó a partir del Código de la Barra. Los pocos textos que existen a propósito del código están basados en este. Este código fue, como lo calificó una estudiosa de la ética, un código promocional, es decir, un código que enseñaba y constituía un modelo de actuación de los abogados, ¿sí? Ese era el principio. Ahora bien, ¿qué pasó a lo largo de estos más de 60 años en donde ese código se estuvo aplicando y realmente, aunque tuvo vigencia, digamos, cuando se presentaron algunos conflictos de aplicación a través de las decisiones de la Junta de Honor, se apreció que había dificultad para entender ciertas cuestiones porque los criterios de interpretación diferían. Esto llevó a lo largo de algún tiempo a la Junta de Honor a proponer que se hicieran cambios en el código. Bajo la presidencia de Luis Madrigal se formó una comisión para la reforma, en ese momento así fue concebida, la reforma del Código de Ética. Esa comisión estuvo integrada, y lo quiero señalar para que no se pierda precisamente esa memoria, por dos expresidentes, Emilio González de Castilla y Fabián Aguinaco Bravo, un premio nacional de jurisprudencia que fue Enrique Calvo, un consejero de mucho tiempo que fue Jorge Enrique Roel, un excelente barrista que fue miembro de la Junta de Honor también, Javier Arce, y tu servidor. Nosotros durante más de 4 años y muchas tardes en donde en la oficina de Fabián Aguinaco nos reunimos para discutir estos temas, llegamos a la conclusión, después de estar revisando el código anterior y la información que se fue recabando a lo largo de estas sesiones, llegamos a la conclusión de que más que una reforma de algunos preceptos del código anterior, era necesario reformular el código. Y entonces, de un código promocional como el que teníamos, tratamos de llegar a un código normativo, es decir, un código que estableciera de manera más puntual cuáles eran las conductas esperadas o las conductas descalificadas de los abogados en su ejercicio profesional. Y esto fue el resultado de esos 4 años de discusiones, de muchas horas, a veces días completos, porque cuando veíamos que el avance era muy dificultoso, nos reuníamos todas las horas del día y en el intercambio de ideas con estas personas, pues se llegó a lo que hoy tenemos, que es este código que fue aprobado por la Asamblea en el año 2017, ¿no? Este es el código, y este código pues está basado en una serie de principios y valores que son reconocidos como los valores sustanciales de la profesión, ¿no? Es decir, aquello sin lo cual un abogado no podría decirse abogado, ¿sí? Reconocer entonces estos principios y valores fue una tarea importante. Siempre hay cosas por hacer y siempre hay obras humanas a mejorar, pero creo que el esfuerzo fue muy interesante. En este esfuerzo se parte del reconocimiento de que es la profesión organizada la que puede identificar cuáles son las mejores prácticas profesionales
y a partir de esas mejores prácticas profesionales y teniendo en cuenta esos principios y valores constitutivos de la profesión, es que se fueron elaborando las normas. Tuvimos en algún momento la idea de elaborar el catálogo de normas a partir de los principios y entonces, identificado un principio, elaborar las normas que le podían corresponder. Sin embargo, en este trabajo y en esta discusión nos percatamos de que hay una imbricación tal en los principios que no es posible separarlos. Justamente ¿sí? Eso te iba a preguntar. Tenemos varios principios en nuestro código, como pueden ser la libertad, la honestidad, diligencia, respeto, etcétera. Hablando de esta correlación, ¿podrías tú jerarquizarlos? Es decir, ¿hay algún principio más importante que otro o cómo lo concibe nuestro colegio? No, evidentemente que es parte de lo que estaba yo diciendo. Nos percatamos de que entre los principios hay una cercanía tal que resulta muy difícil decir hasta dónde termina la equidad, a dónde termina la buena fe, etcétera. Y luego tampoco se pueden jerarquizar. No hay uno más importante que otro. Ciertamente, en algunas conductas, digamos, podríamos orientar la concepción y decir, bueno, es que aquí es más importante que haya buena fe en la actuación del abogado que otros principios, pero en realidad no se pueden disociar, ¿sí? Hay una especie de núcleo duro en la profesión dentro del cual están todos esos principios, como si aplicásemos un ejemplo a partir de la física, neutrones, protones, etcétera, están de tal manera unidos que forman el átomo. Y eso es lo que ocurre con los principios de la ética, ¿sí? No se pueden disociar a menos que generemos una disgregación de tal manera que entonces estaríamos acabando con la ética profesional, ¿no? Y me gustaría que me platicaras un poco, hace ratito mencionaste a la Junta de Honor. La mayoría de los barristas e incluso los no barristas que conocen nuestro código de ética, pues incluso es aplicable a quien decida someterse a su aplicación. Me gustaría que me platicaras un poco sobre las sanciones de el no cumplimiento por estos principios y valores, sobre todo tú que has participado en la Junta de Honor. Eso lo podríamos platicar en nuestro siguiente bloque. Gracias. Estimados barristas, medios de comunicación, señoras y señores, la Barra Mexicana ha decidido contar con un canal de televisión por internet para mejor cumplir con su objeto y fin. Tendremos programas con contenidos preponderantemente jurídicos. Dicho canal estará disponible en nuestras redes sociales y en las plataformas digitales del colegio a partir de noviembre de 2020. El acceso a los programas de televisión será gratuito y abierto al público en general, sin necesidad de claves de acceso. Sus contenidos y horarios estarán disponibles en la página de internet del canal. El Consejo Directivo de nuestro colegio designó como directora del canal a la consejera Verónica Gómez Schulz, quien contará con el apoyo de un consejo asesor integrado por la maestra Ligia González Lozano en su carácter de abogada general de la Barra, el maestro Jorge Ojeda Santana en su carácter de tesorero del colegio y el licenciado Luis Enrique Donadiu en su carácter de coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual. Contaremos con un comité de contenidos integrado por 12 barristas: Georgina Avilés, Rodrigo García Torres, Diana Romo, David Merino, María de las Nieves García Manzano, Arturo Ramos, Cristina Vizcaíno, Mauricio Limón, Esperanza Esparza, Rodolfo Islas, Lidia Monsalvo y Fernando Navarro. Les extendemos la más cordial invitación a los barristas y al público en general para que nos sigan en el canal de televisión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Conéctate al canal de televisión de la Barra Mexicana.
Continuamos con nuestro programa de Ciencias Jurídicas. Y antes del corte, Cuauhtémoc te estaba preguntando sobre la Junta de Honor. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre ello? Sí, bueno, mira, brevemente diríamos, de acuerdo con nuestros estatutos, la Junta de Honor es la encargada de la aplicación del Código de Ética cuando se considere que ha habido alguna falta cometida por algún abogado, ¿sí? Desde el origen de nuestra barra, la pretensión fue que ella regulara no solamente a sus propios miembros, sino incluso a aquellos abogados que quisiesen someterse a las decisiones porque hay un juicio de pares, digamos, en el comportamiento ético. La Junta de Honor, como tú sabes y lo saben todos los barristas, está integrada por los expresidentes y por 3 personas designadas por el Consejo Directivo. Entonces, ellos se encargan de tomar las decisiones correspondientes y precisamente observando que en los tiempos relativamente recientes, digamos los últimos 15 años, algo así, se ha incrementado el número de quejas que se han presentado por violaciones al Código de Ética. Entonces, la Junta aprecia que el código representaba muchas dificultades y por eso la necesidad del cambio. Yo ya después de la aprobación del código no he participado en la Junta de Honor, yo esperaría que efectivamente se haya convertido en un instrumento que, pues, si no facilite, por lo menos permita, digamos, de mejor manera el cumplimiento de los fines de la Junta de Honor, para efectos del control ético del comportamiento de los abogados. Así es, y al final nuestro código es una guía, ¿no? Es una guía de la conducta que debemos tener los abogados en nuestra práctica profesional. Y también, como sabemos, nuestro código está dividido en diferentes capítulos. Uno de ellos, y relacionado con lo que comentas, es cómo debemos comportarnos en nuestras diferentes relaciones. Pues un abogado, al desarrollarse en la profesión, tiene contacto con autoridades, con clientes, con compañeros que son barristas, que no son barristas. Y hay un capítulo específico que nos habla de nuestras relaciones hacia los demás. ¿Nos comentarías algo sobre ello? Sí, mira, como lo acabas de decir muy bien, el código plantea los diferentes aspectos del ejercicio profesional de los abogados. En ese ejercicio profesional hay una relación fundamental que genera, digamos, la actividad de los abogados, que es la relación con los clientes. Obviamente, nuestra profesión es una profesión de servicio hacia la sociedad y entonces requerimos del llamado del cliente para poder intervenir. Ese es un tipo de relaciones, pero esa relación se puede desenvolver, por ejemplo, hacia, y el ejemplo paradigmático sería hacia los jueces. Obviamente aquí estarían incluidos otro tipo de autoridades u otro tipo de relaciones, como hoy de manera más amplia se dan, por ejemplo, con árbitros o con mediadores, ¿no? Entonces, otro tipo de relación que se genera a partir del código. Otro tipo de relación, la relación entre colegas, ¿sí? Yo puedo tener como adversario en un juicio defendiendo los intereses de mi cliente yo y él defendiendo los intereses de su contraparte a otro abogado. Entonces, ¿cómo debemos tratar ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, el código, reitero, como pretende servir de cauce para la conducta profesional de los abogados, pues se ocupa de señalar todas estas cuestiones partiendo de cuestiones básicas como el hecho de que el abogado pues debe conocer, debe estudiar, debe saber las cuestiones jurídicas para poder asesorar a su cliente, pero también debe saber, debe estar consciente de que no es suficiente con ser un gran conocedor de las leyes o los procedimientos, sino que su conducta debe ajustarse a esos principios y valores, ¿sí? Así es, a la altura de nuestra profesión. Claro, porque si no tendríamos un pillo, los suele haberlos, ¿no? Sí. Un pillo muy hábil, muy inteligente, muy capaz, ¿sí? Pero eso no es un abogado y sobre todo ese no es el abogado que quiere la barra que preste los servicios en nuestro país. Por supuesto.
Por supuesto. Y además, dentro de estas relaciones que ahorita, por ejemplo, está un poco en el roce con las autoridades, ¿no? Porque muchas veces nuestras autoridades ya traen una línea y nosotros debemos mantener el respeto y la ecuanimidad en proyectar nuestro caso, ¿no? Hacia una autoridad. Y, por ejemplo, hay una figura que se practica en México, que por ejemplo no se practica en otros países, que es el amicus curiae, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva en esta relación con las autoridades? ¿Te parece lo correcto? ¿Crees que debemos de poner algunos límites en esa figura? Bueno, mira, más que la figura del amicus curiae, yo creo que hay un problema en nuestro país, que es lo que llamamos comúnmente el alegato de oreja, que está vinculado de alguna manera, ¿no? Porque el amicus curiae tiene que ver con la injerencia de un tercero ajeno a la controversia, en donde él opina, digamos, en favor de X causa, buscando la justicia. En el otro caso se trata del ejercicio privado, en donde tenemos una relación con los jueces que puede ser proclive a la desviación de las conductas. Sin embargo, nosotros en el código no quisimos, deliberadamente no quisimos tocar ese tema, porque en las condiciones en que está, en los cambios que se están generando en nuestro sistema jurídico, todavía estamos lejos de la posibilidad de que se dé esa apertura, digamos, para que los juicios sean todos públicos y que se pueda conocer cuál es la posibilidad de los abogados. Entonces, sería limitar a nuestros propios compañeros en su ejercicio profesional el introducir algún tipo de prohibición todavía, ¿no? Es un punto sumamente discutible, cierto, es un punto en donde la tendencia, digamos, en el mundo tendría que ser hacia eliminarlo. Pero hoy, dado que nuestro sistema está apenas evolucionando hacia esos juicios públicos, es difícil hacerlo, ¿no? Y ello también relacionado con el secreto profesional, que también nos falta mucha regulación, pero ahí vamos poco a poco. Estamos tratando de llegar a eso, vamos poco a poco, ciertamente. Yo digo que la relación con las autoridades debe ser una relación de respeto institucional, pero de sostenimiento firme de cualquier diferencia que tengamos, ¿no? Siempre que se base en un análisis razonado. En ese caso se puede discrepar y se debe discrepar sin caer, porque ni el colegio es ni debe ser un partido político, ni debe ser una secta de pensamiento unánime, ¿no? Se valen todas las diferencias, se valen las discrepancias, siempre que sean dictadas, como el nombre mismo de nuestra profesión lo dice, por la prudencia, ¿no? Es la jurisprudencia lo que tratamos de ejercer, debe privar la prudencia, y entonces eso no riñe ni con la firmeza, ni con las diferencias, ni nada, simplemente hay que encaminarlas. Y además las diferentes opiniones es lo que nos enriquecen como abogados. Cuauhtémoc, fue un placer tenerte hoy platicándonos de los aspectos generales de nuestro código de ética. Todo esto lo hacemos, nos guiamos por estos valores y principios, porque nuestro objetivo primordial, no me vas a dejar mentir, es dignificar a la profesión del abogado, teniendo siempre en mente el que somos coadyuvantes de la justicia. Y nos quedan muchísimos temas más, ¿no? Podríamos ahondar en el secreto profesional, en honorarios, por ejemplo. Entonces, queda abierta la invitación, Cuauhtémoc, para que nos vuelvas a acompañar. Fue un gusto. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos por escucharnos, y estaré disponible para cualquier comentario por parte de ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en su programa Ciencias Jurídicas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.